semblanza de usted. El doctor Aurelio es maya originario de Nunquini, no sé si lo pronuncié correctamente, profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales, del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es arquitecto, maestro en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor de Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un postdoctorado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación abordan temas sobre preservación del patrimonio cultural y biocultural, paisaje cultural, patrimonio vernáculo, territorio, saberes y cultura maya. De las actuales, ha realizado publicación científica en libros y revistas nacionales y del extranjero, así como producción y dirección de documentales. Coordinó el libro Shah Anil Nah, también una disculpa si lo pronuncié de manera incorrecta, doctor. La Gran Casa de los Mayas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de los comités científicos internacionales. International Committee on Vernacular Architecture, International Wood Committee, International Committee on Intangible Cultural Heritage. En inglés, rápidamente, para las personas que se nos unen de otros lados. Dr. Aurelio is a Mayan native of Nunquini and research professor in the Social Sciences Unit of the Regional Research Center of the Autonomous University of Yucatan. He is an architect with a master's degree in restoration from the National School of Conservation, Restoration, and Museography, and his doctorate in architecture from the National Autonomous University of Mexico, and postdoctorate in the Coordination of Humanities of UNAM. His lines of research address issues on the preservation of cultural and biocultural heritage, cultural landscape, vernacular heritage, territory, knowledge, and Mayan culture, of which he has carried out scientific publication in national and foreign books and magazines, as well as the production and direction of documentaries. He coordinated the book Shah Anil Nah, The Great House of the Mayans. He is a member of the National System of Researchers and of the International Scientific Committee, International Committee on Vernacular Architecture, International Wood Committee, and International Committee on Intangible Cultural Heritage. Doctor Aurelio, es un gran honor recibirlo en este congreso y pues le dejo la presentación a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adolfo. Quiero primeramente agradecer a la doctora Mina por la invitación a participar en este congreso, a presentar parte de lo que hemos estado desarrollando en proyectos de investigación financiados por CONACYT y los resultados parciales que hemos estado teniendo ahorita en el actual proyecto financiado de Ciencia de Frontera de CONACYT. Voy a compartir la presentación. Aquí. Ahí está. Y para ir viendo. Bien, pues para ir aprovechando el tiempo, vamos a hablar sobre lo que hemos nosotros encontrado, lo que hemos identificado, comprendido de lo que es el habitar del territorio desde lo que es la filosofía de los mayas. Las filosofías de los pueblos originarios es algo sumamente importante dentro de lo que es la cultura para todo lo que es un país pluricultural y de lo cual ha tenido que enfrentar muchísimos retos a través de toda esta historia que les lleva miles de años. Bien, hablemos primero sobre lo que es pues, el tema que nos ocupa en este congreso, que es el desarrollo local o, para entenderlo mejor, el desarrollo territorial, ¿no? Para poder hacer una frase mucho más amplia hacia lo que queremos ver, porque lo que estaremos hablando ahorita es del territorio y cómo se percibe el territorio desde los pueblos originarios. Y en ese sentido, el territorio se percibe desde que se habita, desde que se recorría el territorio, pero cuando se asienta en un espacio determinado, empieza a configurar, ya no es aquel territorio que visita cíclicamente, sino es aquel territorio que va a ir modificando
va a ir creando este paisaje cultural a través del tiempo. Y la arquitectura forma parte muy importante en esta historia, en esta forma de crear lo que es el paisaje cultural, y la vivienda muy específicamente ha formado algo esencial dentro de lo que es esta forma de habitar el territorio. Por lo tanto, podemos ver que esta historia se remonta a 3.000 años, ¿no? Desde los últimos vestigios arqueológicos que se han encontrado sobre lo que es la vivienda más antigua, y dado que es con materiales perecederos, es muy difícil encontrar y poder datar. El caso de Cuello en Belice, descubierto por Hammond, logró, al estar enterrada lo que es la estructura, logró conservarse cierta parte y se dató 900, 800 años antes de Cristo, que es una estructura con una planta absidal, o sea, que es un cuadrado con extremos semicirculares, y lo que es una estructura con una cubierta apoyada por 4 horcones y muros de bajareques. Se cree que pues, la cubierta estaba hecha con lo que es la palma llamada guano, aquí la palma de guano en la región. Y si nos trasladamos de esta estructura hacia una vivienda que podemos encontrar en cualquiera de los pueblos de la península de Yucatán, pueblos mayas de la península de Yucatán, encontraremos una vivienda con las mismas características, lo que quiere decir que este diseño que se creó hace 3.000 años no ha tenido necesidad de modificarse, porque ha sido eficaz, o se ha llegado a lo que es la perfección en su tipo desde hace 3.000 años, ¿no? Esto es sumamente importante. ¿Por qué comienzo con esto? Porque lo que vamos a ir viendo ahorita es cómo la cultura se puede expresar a través de la arquitectura, pero también la arquitectura puede mostrar este desarrollo. Ahora, ¿cuál es este desarrollo que podemos ver a través de la arquitectura? Es un desarrollo que va modificando, que va dejando, que va estableciendo etapas, lo que son estilos arquitectónicos que se van desarrollando a través del tiempo. Pues podría ser así, pero para los mayas este desarrollo arquitectónico estuvo basado en lo que es su primera arquitectura, que es la Casa de Guano. Y lo podemos ver en toda la expresión arquitectónica que tiene, en lo que puede ser, lo que lo distingue más, como son las bóvedas mayas que vemos en este caso, con elementos decorativos que hacen referencia a lo que es el valo en la cubierta, y que no tienen una función estructural, sino simplemente es ir identificando lo que es la conceptualización de la vivienda, como podemos ver esta entrada en Chichén Itzá Viejo, en donde deconstruyen la vivienda, la giran en la planta y en el interior la vuelven a girar, y poder hacer accesos importantes, así como también lo que son los muros de bajareque en los templos en los palacios más bien que se construyeron, en donde se puede ver las columnas, que es el entramado de madera que conforma este sistema constructivo del bajareque, y la parte del embarro de tierra que lleva, ¿no? Aquí ahí se puede ver a más detalle esta aportación de la conceptualización. Eso quiere decir que el desarrollo de la arquitectura siempre estuvo basado o referenciado hacia lo que es la casa donde siempre han vivido los pobladores. Pero también esta casa, como podemos ver en la primera imagen, arriba a la izquierda, es también la casa de los dioses. O sea, los dioses también habitan en estos elementos, y por eso adornan en la ornamentación, las fachadas de los accesos residenciales o de los edificios públicos y religiosos que tienen el pueblo maya. Esto nos hace pensar entonces cómo se ve el territorio desde los mayas, y el territorio, si bien se puede ir identificando en los documentos ya encontrados o que sobrevivieron a través de los tiempos, también podemos verlo en lo que hoy nos dicen. Les leo una parte de la introducción de Indignación, donde se reúnen del grupo AC de Indignación, donde hacen el SICBAL y se reúnen para hablar, en donde hacen una anécdota referente a cómo se ve el territorio. Entonces, uno de los mayas
después de un suceso que tuvieron, referente hacia dónde está la derecha o cómo poder ver la derecha, el maya les dice de forma bajita y un poco avergonzado porque no supo decirles dónde estaba la derecha cuando iba manejando un camión, y él les reclama y les dice: no les entiendo. Ustedes se paran y me muestran la derecha que queda en un rumbo, pero si giran la derecha queda en otro rumbo. Y si vuelven a girar la derecha sigue girando. Ustedes son el centro de todos los caminos y ponen el nombre de los rumbos según se ponen ustedes y piensan que todo el mundo gira alrededor de ellos. Nosotros no pensamos así. Si giramos y giramos y giramos y giramos, el sur siempre es el sur y el norte es el norte. Nosotros estamos en el mundo, no somos el centro del mundo. Todo el camino fue silencio. Ese día entendimos que no solo somos dos mundos diferentes, sino que los mayas tienen la razón. Eso es algo importante para poder entender cómo se ve el territorio y cómo el hombre forma parte del territorio. El Popol Vuh lo establece desde los inicios, y ahí nos vamos en el tiempo hacia atrás para poder ver lo que dice el Popol Vuh. El Popol Vuh dice que la creación de la tierra se desarrolla a través de la ubicación de los 4 lados, de las 4 esquinas, en donde se midió y se plantó las 4 estacas, doblando el cordel a la mitad, estirando el cordel en el cielo y en la tierra, en los 4 lados. Y así es como se empieza a entender cómo se habita el territorio. No es que la tierra sea cuadrada, sino que es la forma en la que construyen lo que es la percepción de cómo se debe habitar el territorio. Y esta percepción va a recaer en muchos otros elementos, como lo que es, y regresamos nuevamente a la idea, que no somos el centro, sino somos parte de lo que es el mundo del territorio. Por lo tanto, todo lugar es sagrado, todo lugar tiene su dueño, pero dicen los antiguos, más los cenotes, las cuevas, los mules, que son los cerros, las ruinas, los caminos viejos, los belmonzón, que son los caminos o rumbos de los remolinos. El monte y todo lugar donde esté vivo tiene dueño. O sea, no somos tampoco los propietarios del espacio, por lo tanto necesitamos hacer ritos de petición, ritos de ofrenda también, ¿no? Como el chac chac o el janlicol, en el chac chac donde se pide, el janlicol donde se agradece y se ofrenda, y en todo se ofrenda antes de pedir, ¿no? Y esta es una relación de convenio que se va dando, que vamos a ver más adelante cómo se da este elemento para habitar el territorio, ¿no? Y poder tenerlo. Toda esta concepción que se tenía de los mayas y que hasta hoy ya podemos verla, ha tenido que luchar contra todo un periodo colonialista, ¿no? Que si bien de lo local que estamos hablando pasamos a lo global, porque llega toda esta forma de habitar el territorio, llega a tener una disrupción con la llegada de los españoles, y en donde todo el concepto del territorio se va a basar el concepto de la tierra, ¿no? De este concepto europeo de poseer y de tener la tierra y más el territorio en sí, en su concepción de territorio, mientras más se pueda obtener para la explotación que se tiene, a diferencia de cómo los mayas lo habían hecho. Y toda esta cultura que llevó al desarrollo de una obra arquitectónica que hoy en día es catalogada como Patrimonio de la Humanidad, sufrió también una degradación en donde la casa, y hasta la fecha muchos siguen llamando choza la casa, quitándole toda concepción arquitectónica que pueda tener, todo desarrollo en su tipo, como arquitectura vernácula, como arquitectura habitacional, que llegó hace miles de años a su perfección. Se le despoja de todo esto y empieza la segregación, la discriminación, la pobreza, ¿no? Entonces, de ser casa de dioses, pasa a ser casa de pobres durante todo un periodo colonialista, y que no termina este periodo colonialista impuesto por los colonizadores, sino que se mantiene hasta la fecha a través de un colonialismo que llaman colonialismo interno. Y dentro de todo esto, lo que vemos es que se ha gestado un imperialismo cultural respecto a cómo se debe ver esos elementos. Si bien se ha ido reconociendo
parte de nuestra identidad en estos procesos de desarrollo que se han estado, sigue estando un imperialismo cultural de la forma en la que los mayas se han ido presentando. Volvemos a la introducción del libro Tzikbal, donde dice: cuentan las mujeres y los hombres sabios que a propósito nos escondieron la historia de nuestros pueblos, la cambiaron, la borraron a los cabecillas y contaron mentiras para robar el pensamiento de los pueblos. Y esto lo hicieron por miedo al pueblo maya de hoy. Hoy vivimos en nuestra propia tierra como si fuéramos extranjeros. Se adueñaron de nuestras tierras, nos esclavizaron y para mantenernos así han intentado robarnos también nuestra historia. Todo está escrito como si fuera la historia de ellos, los que nos invadieron. Pero la raíz de nuestro pueblo es muy fuerte y aunque han destruido mucho, todavía vivimos agarrados a nuestro sueño de tener una vida buena. Nuestro futuro y nuestra rabia está viva, escondida en nuestras leyendas, en nuestras tradiciones, en nuestros ritos, en nuestras fiestas. Todo esto que en Castilla se llama cultura. Como dice el Popol Vuh, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero nunca pudieron matar nuestras raíces. Algunos quieren todavía arrinconarnos en el pasado, meternos en un museo para ir de paseo de vez en cuando. Nosotros no. ¿Qué es lo que ha pasado con todo este imperialismo cultural que se ha puesto, con toda esta discriminación, segregación impuesta por el colonialismo? Que se nos ha impuesto una vergüenza, como dicen, nos han hecho ver, nos han hecho creer que lo que tenemos no es una filosofía, sino son solamente creencias que se dicen, historias ahí que se cuentan y no una filosofía de cómo se habita el territorio. Nos dice Juan de Dios cuando lo entrevistamos para el documental, dice, pero como en ese tiempo venían cosas de fuera, yo no veía cosas de la televisión, eso provocó que hubiera formas de tener vergüenza. Nos han impuesto formas de avergonzarnos. Entonces, ¿a quién beneficia la cultura de los pueblos originarios? ¿A quién beneficia lo étnico? ¿Cómo es que esta postura que se ha dado y mucho de lo que se ha querido hacer o retomar sobre lo que son los pueblos originarios no ha repercutido en realidad o no ha considerado esta filosofía de cómo estar, sino todo lo contrario. En esto vemos lo que es la utopía del desarrollo en el territorio, cómo nos han ido vendiendo este tema del desarrollo, alejado de todo lo que nosotros conocemos. Y en ese sentido se han dado muchos cambios, muchas disrupciones que hay en la historia, y entonces podemos ver que de la milpa que se abandona y se deja, además de que en muchos tiempos lo que fue el periodo del Enequén, pues se perdieron los saberes. Entonces nos pasan a la construcción, muchos dejaron de ser milperios, se volvieron albañiles en este cambio laboral obligado que se dio, los cambios de cultivo que también se han impuestos, como de la milpa hacia los monocultivos o la incursión de la ganadería, que siembra pastizales en un ecosistema que no es para ello, los cambios de saberes que se han dado, de los aprendizajes que se tienen, de los saberes en estos escenarios de aprendizaje que se han ido destruyendo, alterando, hacia lo que es una política educativa hegemónica que te aleja de todos esos aprendizajes de la filosofía, de cómo se habita el territorio, pero también se ha cambiado el territorio porque se ha despojado, ¿no? Las leyes se han modificado para nuevamente despojar de todo aquello que se le ha dado a través de la venta de la tierra ejidal. También en la forma de habitar el territorio, porque el monte que se concebía, donde realizabas actividades que por siglos aprendiste, se transmitió a los abuelos, se han declarado reservas de las biosferas por lo bien conservadas que se tiene y le han impuesto de la noche a la mañana leyes hacia esta forma de habitar el territorio y específicamente en la vivienda, en el espacio habitable, pues vemos que de la Casa de Leguanos se han volcado hacia modelos del Fonden o de la CONAVI. Entonces, en ese sentido, todo lo que la política pública hegemónica de vivienda ha planteado dentro de lo que es el desarrollo se basa mucho en lo que es el Coneval y los indicadores de pobreza. Y entonces esos indicadores de pobreza dicen que los pisos de tierra o los materiales como el bajareque o la palma utilizada, pues son indicadores de pobreza. Entonces
hay que quitar todo esto, o el hacinamiento en un espacio cuando se vive, no se vive exactamente en lo que es la vivienda, sino en lo que es todo el territorio del solar. Contradice mucho esta forma de pensar y eso es lo que va llevando a la destrucción de todos esos tipos de formas de habitar. Entonces, ¿qué es lo que plantean en muchos casos como lo que se puede decir de lo que es la interculturalidad funcional? Porque dicen, bueno, vamos a hacer cocinas como a ellos les gustan, pero vamos a hacerle concreto, ¿no? Porque pues, el concreto es lo que vende, lo que puede perdurar, y hacen diseños alejados. No sé qué arquitecto pensó que la cocina maya tenía esta forma, y entonces hace un modelo no funcional hacia lo que se está dando, ¿no? Bien. Entonces, de esto podemos ver que la producción social de la vivienda va diferente hacia lo que es la forma de habitar el territorio. Entonces, esta interculturalidad funcional que le funciona al gobierno, diciendo que retoma todos esos elementos de la vivienda maya, que dice es muy importante, pero la realidad que viven es diferente. La forma en la que las políticas públicas se establecen sobre ellas es en deterioro de las mismas, en deterioro o discriminar lo que es las bondades de los techos de palma, ¿no? Pero sobre este imperialismo se ha mostrado la lucha constante de lo que es el pueblo maya, y es donde establece, y vemos aquí lo que nos dice Juan de Dios, cuando él ha pasado por todo ese proceso de aculturación. Yo ahora reflexiono, y poco a poco lo aprendí, empecé el idioma español a hablarlo y comenzó a cambiar mi forma de pensar entonces. Ahora veo que los niños no saben nada de hablar maya, ni siquiera de las cosas antiguas que hacían nuestros ancestros. No se conoce ahora lo que se conoce es el bloc, la bovedilla, la pared, el cemento, la piedra, porque, porque nadie dice, vamos a rescatar la forma de vida antigua. Nadie lo dice, nadie toma la iniciativa, nadie se olvida. Al contrario, hoy se dice, es que nosotros descendemos de los mayas. Sí es cierto, pero lo copiamos, viene de lejos, lo introducimos. Entonces, todos esos elementos que va planteando lo que es Juan de Dios, que nos va dando esas ideas de decir cómo nos han llevado hacia la aculturación, pero siempre las filosofías, la voz de los antiguos es la que nos traen, ¿no? Todos estos elementos, si hablamos de lo sostenible, pues lo sostenible está en el Munmeyaj, en lo que es una epistemología, en la transmisión de los saberes constructivos, y cómo antiguamente no se preocupaba uno por tener casa, sino que de la comunidad salía, y ahora tienes que endeudarte o recibir lo que te están dando, ¿no? Este concepto de los saberes y la forma en que se transmite es lo que se ve en el territorio como escenarios de aprendizaje que van en tiempos diferentes, pero que van contribuyendo, como aprender lo que es otros saberes como el monte en la milpa, o aprender los saberes para amarrar la casa del tablado, y en esto nos recrean un paisaje cultural que se ve en el territorio, de cómo se va dando. Entonces, ¿cómo se da esto? Veíamos lo que era la creación de la tierra, y si lo trasladamos a la creación de la casa también es lo mismo. Se agarra la cuerda, se mide, se ponen los 4 puntos, las 4 estacas o los horcones. Entonces luego se traza y se hace una curva, se traza la mitad de la soga, y entonces se dobla y se traza lo que es una curva. La otra curva es el cielo y la tierra. Entonces vemos que cada vez que se amarra una casa se está memorando la creación de la tierra. Otros elementos que también podemos ver de cómo se concibe la casa en el territorio es cuando leemos lo que es este códice de la casa, en donde las piezas tienen nombre, ¿no? Y al hablar de lo que, por ejemplo, las piezas que son el brazo de la tortuga, nos remite hacia lo que es este elemento divino de la tortuga, que representa el Witz, la casa en sí, el techo, nos va a representar un elemento sagrado, por eso era casa de los dioses, y esta vinculación entre el cielo, la tierra y el inframundo que lo da la tortuga, y del cual podemos recordar que de lo que es el caparazón de una tortuga renace el dios del maíz, ese maíz que nos da la identidad. Nos dice Pedro que notar que las palabras pronunciadas por un Hochwinik que estaba haciendo una celebración, un ritual, estaban dirigidos a la mazorca de maíz,
y lo que él llama a los yunziles, que son estos dueños del terreno. Vamos a ver esta concepción de cada espacio tiene un dueño, les pide y les habla para que se dé la lluvia, y aquí lo importante es el elemento que vuelve a nacer con lo que es la forma en la que se dice el maíz, y el maíz está vinculado hacia estos ciclos que se van dando, hacia como dice él, hasta la grandeza cuando se acaricia y acunado en el hermoso seno de la tierra, cuando el maíz se siembra, pero el maíz también en su palabra lo divide Pedro al ser el ik, que es el iknaj, o el inaj, que prepara para que regrese a la tierra, y esa palabra ik es lo que nos va a dar que la casa es energía. La casa tiene energía, tiene un aliento, y por eso la casa es viva. Entonces, aquí es lo que vemos, la subjetivación que va en contra del capitalismo, donde todo es sujeto. Nos va a llevar a que la casa también tiene elementos que nos van a ir dando como persona, como elemento. No es una producción en serie, es un ser que van haciendo. Es muy antigua esta narración, así como tan antiguo es el lugareño, quizás sea tan antigua también como la tierra. El anciano que me contó esta narración es de cabellera blanca, me lo contó en la plaza de un pueblito al oriente de Yucatán. Sus ojos están sumergidos en la tristeza mientras habla temblando como si le va a suceder una desgracia. En ese tiempo antiguo, muy antiguo, es inútil que comience a recordar, porque no puede recordar cuántas veces ha salido la luna. Nadie puede hacer. Hay tiempos que no se pueden contabilizar cuando llegó la vida sobre la tierra. El dios de los mayas, así le dice el más grande de los dioses, cuando terminó de hacer a los hombres con tierra colorada, el color de su piel es el color de la tierra roja. Sus cabellos lo hicieron con zacate. Hicieron al hombre, pero no tenía vida. Tomó entonces Dios el cuerpo del hombre, lo llevó a la entrada de una cueva donde se siente salir el aire frío. Ese aire entró en el cuerpo del hombre y vivió. Así le dieron vida. Por eso las cuevas que están en el monte son amados por el lugareño, porque sabe que ahí está su alma. Pasaron los tiempos, el mar entró también dentro de la cueva, pero el espíritu bueno no fue sacado, nunca lo sacarán. Y entonces cuando el hombre es creado así, de esta forma por los dioses, él cuando crea su casa, dice, la crea en este mismo concepto. Y entonces el techo es la parte más alta del hombre, por eso veíamos que es Colnache, la cabeza de la casa. Con tierra roja también hizo el embarro de su cuerpo. Las maderas que quedan dentro de la casa después del embarro son los huesos de su cuerpo. Con guano hizo el techo de su casa, así como también fue hecho su cabello. Los bejucos con que amarra la casa son como los tendones de su cuerpo. El espíritu que le da vida es el espíritu del hombre, y entonces la casa cobra vida de cada vez que se habita, y nos los menciona Landiste cuando dice, le digo a mi hija, no te digo que la casa no la vamos a botar porque ella quiere que la botemos, no, le digo, una casita parece una persona que estás matando, mi casita que se queda así, siempre lo quiero. Me dice mi mamá, no vayas a dejar que se caiga tu casita. Si dejo que se caiga, le digo a mi mamá, es una persona que ya lo maté, le digo a mi mamá. Y este es el elemento que dentro de la filosofía ha logrado poder revitalizar y tener esta lucha constante que se va, ¿no? Esa resistencia que se ha tenido por siglos. Como dice Juan de Dios, entonces ahora, como dicen los señores mayores, ha comenzado a despertar mi entendimiento. O Alandi, cansada de que le digan que vive en una casa de tierra, reflexiona en su interior y en su filosofía que le enseñaron de cómo habitar, y dice, antes pensaba que había muchos pobres, pero ahora digo que no. Solo es otro modo de vida, y ella entiende que vive diferente a los demás, lo que el gobierno no entiende, las políticas públicas no han entendido y quieren imponer una forma de vivir. Entonces, el espacio y la forma en la que se da esto nos lleva a ritos, como dice en Alandi. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces estos ritos? ¿Por qué gastas dinero en hacer y ofrecer a los dueños del terreno y a convidar a la gente? Porque es esta forma de habitar el territorio y de compartir lo que la tierra nos está dando con la comunidad, ¿no? Eso es el Kesh, el poder dar esta negociación que hay con los que habitan, estos ritos que tiene la casa y donde se ubica y donde hacen el rito de bendición y la siembra que se está dando en lo que es la vivienda. Y esta vivienda, pues es una amalgama, a pesar de que ha sobrevivido a través de varios siglos, no quiere decir que todos los mayas debamos vivir en esta casa, sino que se ha dado una producción
propia de la vivienda, en donde ellos han adquirido materiales, conocimientos, saberes nuevos y han ido modificando la vivienda, pero siempre está ahí presente en las simbologías, en los rituales que se han dado y han generado nuevos espacios. Esa es la ventaja de la casa, que sus estructuras son separadas, pero han logrado articular los espacios, unir los espacios, pero mantener siempre ese espacio sagrado. Y todos esos elementos nuevos que se van creando en el solar, que se van dando a través de la economía que van creyendo, van vinculando y ampliando esta amalgama de la etnicidad, de cómo habitan los mayas, y no en la imposición de políticas o formas de crear la casa, ¿no? Y aquí podemos ver que si del bajareque han pasado a la mampostería, de la mampostería han pasado al bloc, han pasado a las ventanas, que no son necesarias, pero que son parte de esa estética que se va generando, creando pórticos a las casas, pero ahí sigue todavía este espacio sagrado, y muchos de los espacios que se han creado nuevamente son sacralizados, ¿no? O lo que es los techos son trasladados a otros espacios y se sigue manteniendo ese espacio sagrado que podemos ir viendo, ¿no? Entonces, dentro de todo esto vemos que esta forma de habitar el territorio ha estado presente por muchísimos años. Entonces, ya para finalizar y poder cumplir con el tiempo, hay muchas cosas que podríamos seguir hablando de esto. Pues tenemos dos producciones. Está el libro Ichil Shanilnaj en la Casa de Huano, que se puede ser descargado gratuitamente de la página de la librería de la UADY, y el que recientemente se publicó Amarrando los Saberes, que está en venta en la Casa de la UADY, así como el documental Ichil Shanilnaj, del cual les voy a poner el tráiler para que vean, y eso se puede consultar directamente desde lo que es el YouTube. ¿Sí? Entonces voy a ahorita compartir. Shaninahe ukahal hebish ukahal yetalu tsogol tulakal baal kanan tikustale. Yetalu wa kuntal ukampel okomilop tukampel tukilop yokol kab. Ukampel selilop ukampel tukilop isbilak. Bakbilak ukampel tsokchelop utbilak tuchumukil ukanin. Satsbilak ukanil tekano. Telumo tukampel selilop. Ya de ya conocimiento ya tu caso, ¿verdad? De esta ulik sale na ho. Hesu helme ya hobe. Bechemish balu betale. Chembaale lenaho nohoch bal anik. Uchikulal humpel sham yetel chambel kambal tishma shok bil haabon. Ukahile ukuch balel tiuhach malu bil meya. Como kaito ma huracán ni suatu que tenga todo. Pero malo beta ni que me máximo. Katule tuero como usted le dice na, pues de isme tu cabe. Ya tengo le di upohan tapi yo kaciahe. Sama tengo que explicar. Yo ahorita que lo que es hoy la de la onda la que suele tocar obra de este. Yo sé más que se ahora que Itu nunca kopuyan tamu bicara taki me tusinaro kaputan tukin dari kimoto. Kiwa di papai awalnya yang kakut kecana oke tembak segala kita. Ya lalu pala itu enaknya menewa yang bikin dan pala yang orang seputar itu mas ya lah itu mat oli. Yo la misma de no yo vi casi para lo vi que lo tengan nada discutir servir puch me más que hay problema mi hola bella como es más con de bello Uche waga ila kishalina kahak badene ya de que onsile
no es malo, pero sí está afectando negativamente. Esos cuartitos de funding que le dio a la gente. Eso hizo de que la gente descuidara mucho su channel. Entonces prácticamente como que no concuerda o no es compatible con la forma de vivir de la gente. Claro que resulta beneficio, ¿no? Pero habría que diseñar otra estrategia gubernamental para que no incida negativamente. Más ya me cancele, en cabeto que Una casita parece una persona que se está matando, le digo. No, le digo, mi casita que se quede así. Le digo. Pues, muchas gracias por la invitación y con esto concluimos. No sé si hay preguntas. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, doctor Aurelio, tan importante que es mirar hacia adentro, ¿no? Y desde el territorio para proyectarse al futuro y sobre todo en este contexto de la sustentabilidad. Me parece que tenemos un par de preguntas. La pregunta 1 dice, agradezco mucho al doctor Aurelio por esta interesante ponencia y de compartir con nosotros esos relevantes resultados. Mi pregunta desde la interdisciplinaridad que caracteriza la formación del doctor y su aproximación al tema, ¿hasta qué punto se puede hablar sobre una política social en la región en materia de turismo alternativo para darle sustentabilidad a la Casa Maya como potencial patrimonial local? Sobre todo para poder darle una visión de desarrollo sostenible al Tren Maya que hasta ahora solo queda como un proyecto vertical que no toma en cuenta contextos locales, ni hay un programa estrategia en paralelo para trabajar la conservación del patrimonio local. Sí, bueno, ese es un tema que yo he estado insistiendo, ya llevamos varios años con esta insistencia, de la apropiación. O sea, ha habido una apropiación cultural muy fuerte, ¿no? O sea, para empezar, Tren Maya, de Riviera Maya, y todo, asumen al nombre Maya sin estar el Maya. El Maya está, pero pues está muy abajo, ¿no? En la estructura económica, en la estructura social, y retoman mucho. O sea, es como decir, bueno, si voy a hacer, si voy a poner la casa o la voy a plantear, es como lo que está sucediendo ahorita con los diseños de los vestidos, ¿no? O sea, esas imágenes que se retoman y se venden, y quienes ganan son esas empresas que están retomando la imagen cultural, desligada completamente de la cultura del pueblo para poder hacer negocios. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, no puede haber ninguna política que no vaya ligada a la preservación del patrimonio como se ha ido desarrollando a través de la historia. En el caso de la casa, mientras no haya una declaratoria como patrimonio cultural, todas las políticas públicas que se han establecido para vivienda rural, lo que han estado haciendo es destruyendo, no solamente la Casa Maya, toda la arquitectura vernácula del país ha estado destruyendo. Entonces, el hecho de que el Tren Maya ponga la casa, ponga imágenes, haga estaciones, o cree estructuras de servicio con la imagen de la Casa Maya, sigue siendo una apropiación, porque la casa sigue estando ahí, sus escenarios de aprendizaje se siguen perdiendo, cada vez hay menos escenarios de aprendizaje y un patrimonio que lleva más de 3.000 años, o sea, tenemos cuenta que en 3.000 años ya se había perfeccionado, no sabemos cuánto tiempo atrás de prueba y error se fueron dando, se va a perder y lo que tendremos, toda esta subjetividad, todo este nacimiento de nuevas casas, va a desaparecer y solamente nos quedará esta visión patrimonialista que se tiene de museo, de reproducir solamente las cosas y no de ir naciendo nuevos sujetos dentro del territorio. Entonces, la declaratoria es algo sumamente importante que creo que es donde se debe empezar para poder proteger ante las políticas públicas que no van a cambiar, el Coneval no va a cambiar sus indicadores de pobreza,
porque no lo entiende, o al menos no va a poner adendos ahí diciendo, bueno, cuando sea parte de la arquitectura vernácula no se va a considerar como pobreza. Entonces, mientras no haya esa declaratoria, no se puede hablar de una política de protección y lo que es el turismo es lo que ha hecho. Ahora, si las mismas comunidades, ellos abren sus casas de guano hacia el turismo dentro de su misma dinámica, sus mismos tiempos, ahí vemos cómo es una forma de poder establecer, porque los invitan desde una manera como nos invitan a todos cuando llegamos a las comunidades a entrar a este espacio sagrado y entras. Muchos dicen bueno, que te tienes que inclinar porque como el techo de guano está abajo, pues te inclinas para poder entrar como reverencia, aunque algunos ya le cortaron el fleco. Pero bueno, es esta forma de cómo establecer, o sea, no es crear y reproducir como in vitro lo que es la casa maya, es mantener los escenarios de aprendizaje. Lo principal no es la casa como tal, lo esencial para que la casa pueda generarse, lo esencial son los saberes para amarrar. Si los saberes para amarrar no se protegen y sus escenarios de aprendizaje, que es la milpa, que es el monte y que es toda lo que es el amarre de la casa, no se protegen, no se preservan, no se procuran que se sigan dando, pues tendremos nuevamente este tema de patrimonialismo petrificado, ¿no? Que se reproduce así. No van a nacer nuevas casas. Muchas gracias, doctor Aurelio. Otra pregunta, y me parece que está muy relacionada con lo que nos explicó ahorita. ¿Es posible incluir y no apropiarse de el conocimiento indígena en políticas públicas relacionadas a la sustentabilidad en México? Sí es posible. Hemos tenido una lucha constante contra los directivos de la CONAVI y de la SEDATU, y en este nuevo gobierno pues estuvimos enviando cartas de todo para poder cambiar. Se rigen con el Coneval y eso los ha atado de manos, pero han logrado ir creando estructuras que no se liguen a las cadenas de valor que se van generando a través de lo que es la industria de la construcción. O sea, el concreto, el cemento, el block, todos los materiales prefabricados, que son con los que están ya etiquetados los costos para la producción de la vivienda. Se han abierto a decir, bueno, o sea, el dinero no se lo va a llevar la tienda de material, sino que se lo va a llevar la persona que va a construir su casa. Y si la persona quiere hacer un mundo de adobe, pues va a hacerlo con adobe, con sus conocimientos que saben, ¿no? Y esto va a generar que esos escenarios de aprendizaje se reactiven de nueva cuenta. Bueno, yo no quiero una casita de estas que me ponen del fondén, yo quiero que me repares el techo. Y entonces se paga y entonces el dinero llega a la comunidad, se pagan los servicios y se reactiva lo que es los escenarios de aprendizaje con los llamados maestros Kashnahop, que son los maestros que amarran casa. En cada lugar hay un maestro reconocido y que es también la existencia que he tenido de que se identifiquen a estos patrimonios vivos, se haga un censo, porque ellos son los que deben tener recursos, son los especialistas, los que pueden dictaminar si una casa está bien hecha, si una estructura. Normalmente son contratados por ingenieros, arquitectos, ellos son los que diseñan, amarran, y pues el que se lleva el crédito es el arquitecto, el ingeniero, que está ahí, pero en realidad el trabajo y los saberes son parte de ellos y son a los que no se les ha reconocido. Ok, muchísimas gracias, doctor. Creo que también esta pregunta está relacionada con eso, ¿no? De cómo se mantiene vivo tal vez el conocimiento justamente tradicional, pero en su opinión, ¿cuál es el futuro de la casa maya? El futuro de la casa maya es el mismo que ha tenido. Es un futuro de lucha y resiliencia. El pueblo maya ha sufrido muchísimo, hemos sufrido discriminación desde niños, ¿no? Y seguimos sufriendo en muchos aspectos. Y a lo que nos arraigamos es a esto, a nuestras raíces, a nuestro pueblo. Y pues como las fotos que les puse, a la casa sigue ahí, pero sí es importante que esta lucha cada vez
va siendo mucho más compleja cuando nos quitan esos escenarios de aprendizaje, ¿no? Cuando el monte cada vez está más lejos y cada vez tiene menos especies vegetales, de maderas, o sea, son 45 especies aproximadamente para poder hacer una casa que debe conocer los que la amarran. Entonces, yo creo que ha habido ya ahorita repensar, como dice Juan de Dios, o sea, me vuelve ese aliento, ese viento que siempre dicen los ancianos, empiezo a entender que me ha alejado, que esta vergüenza no es una vergüenza mía, es una vergüenza que me impusieron y por eso tengo que revitalizar lo que es mi identidad y poder volver a habitar el espacio como siempre estamos acostumbrados a habitar, sin esa vergüenza que nos han hecho sentir o que nos imponen. Creo que mientras logremos superar todo esta interculturalidad funcional que nos ha puesto, este imperialismo cultural que nos ha logrado, y regresemos a nuestras raíces, nos cimentemos ahí, la casa tiene para muchos años más y miles de años más que pueda estar como una opción más, no la única, sino una opción más en la cual podamos estar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Aurelio. Le agradezco muchísimo su intervención. Y bueno, en nombre de las y los organizadores del Congreso Transnacional de Sustentabilidad y Desarrollo Local en la Península de Yucatán, es un gusto presentarle la constancia de participación como conferencista magistral en los próximos días. Se hará llegar esta constancia a su correo electrónico. Déjeme le presento aquí la constancia. Un momento. Ah, está perfecto. No sé si la pueda usted ver ahora. Le agradecemos infinitamente su plática. Ha sido, creo que una reflexión muy importante, ¿no? Desde la resistencia y desde el territorio de nuestro país para dar cara al futuro, ¿no? Y al desarrollo sustentable. Entonces, bueno, le agradecemos de verdad infinitamente. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, doctor Aurelio. Y bueno, un recordatorio nada más para las personas que se nos unen. Al parecer estamos teniendo una limitación técnica en estos momentos. De los participantes del Congreso, que no son miembros, no pueden enviar sus mensajes directamente. Hay algunas personas que ya nos han estado mandando sus preguntas al WhatsApp.